Vamos a proseguir con la ayuda del Señor, con nuestra meditación del libro de los Hechos. Y esta es la porción que tenemos para hoy. Capítulo 4, versículos del 1 hasta el 22. Y ahí tenemos en la pantalla, pues, esta porción que vamos a leer. Y que dice así: hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Se refiere la pregunta a la sanidad del paralítico. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros
antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a orar y pedir la guía del Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la bendigas en nuestros corazones y que esta palabra sea para edificación de nuestras vidas, Señor. Pedimos tu guía y tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, desde hace ya 2 capítulos hacia atrás, desde el capítulo 3, pues se está relatando las maravillas de Dios en medio de esta nación de Israel. En medio de aquellos que habían mayoritariamente rechazado al Salvador, al Mesías, al Señor, a Dios hecho hombre, que vivió en medio de ellos y que fue rechazado y que fue crucificado y que fue despreciado por los gobernantes de la nación y por la mayoría del pueblo de Dios. Pero Dios tiene sus planes. Y detrás de este rechazo al Salvador, al Mesías, a Jesús, al Señor, Dios utiliza toda esta rebeldía del pueblo de Israel, toda esta oposición al Señor y esta decisión terrible que tomaron de rechazar al Salvador, de crucificarle por medio de los romanos. Dios lo utiliza todo para seguir adelante con sus buenos planes y propósitos. El propósito precisamente de salvación de la propia nación de Israel. Un pueblo rebelde y contradictor. Y aquí se manifiesta la maravillosa gracia de Dios, la paciencia de Dios y el amor de Dios, que detrás de este pecado tan grande, tan terrible, que fue rechazar al Salvador, y que, por cierto, todavía hoy, después de 2000 años, la nación de Israel está pagando las consecuencias de este terrible pecado, de rechazar a su Dios, a su Mesías, a su Salvador. Y aún lo que le queda por sufrir a este pueblo en la tribulación, hasta que aparezca el Señor y venga de nuevo el Señor Jesucristo para traer justicia y paz auténtica y verdadera a este mundo. Qué maravilla de Dios tenemos. Es el Dios de la gracia, es el Dios perdonador, es el Dios compasivo, es el Dios misericordioso, que detrás de los pecados del hombre, de la rebeldía del ser humano, Dios tiene buenos planes y buenos propósitos. Por eso el Señor perdona y recibe a todo aquel que se acerque a Él, a todo aquel que quiera conocerle. Sean cuales sean sus pecados, aunque sean pecados horribles y terribles. Dios es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso. Es aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí tenemos en esta imagen, esta ilustración de Pedro y Juan, siendo utilizados por Dios para seguir manifestando las maravillas de Dios.
que aunque el Señor Jesucristo fue rechazado, fue muerto, fue sepultado, pero Él resucitó de entre los muertos. Y Él fue glorificado por Dios el Padre. Y como hemos visto en el capítulo Dios el Padre lo ha declarado Señor y Cristo, Señor y Salvador, Señor y Mesías, el único mediador entre Dios y los hombres. Y ahora Dios envía el Espíritu Santo, como vemos a partir del capítulo 2, ahí en Pentecostés, para seguir haciendo sus maravillas a través de aquellos que habían decidido seguir al Señor y obedecer al Señor. Y hermanos y hermanas, el Señor quiere seguir haciendo maravillas por medio de aquellos que le hemos obedecido, que hemos obedecido a la fe, que hemos recibido al Señor, que queremos seguir al Señor, que queremos honrar al Señor a pesar de todos nuestros fallos y fracasos que los tenemos, y nuestros pecados que los tenemos. Pero Dios está con nosotros. Y hoy hemos leído en varios de los salmos que Él levanta al caído, Él nos levanta. Y no hemos cantado algunos cánticos también. El Señor se goza en levantarnos, se goza en animarnos, se goza en renovar las fuerzas en nosotros para que también cada uno de nosotros podamos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Y es una gran bendición para nosotros mismos cuando Dios nos puede utilizar para el bien de otros, para la bendición de otros, para que otros conozcan al Señor, si lo que tenemos delante de nosotros son personas inconversas que no conocen a Cristo. O para edificar a los hermanos, o para alentar a algún hermano que está desanimado, o que ha caído, animarlo, para que se agarre del Señor, para que levante su mirada al Señor, para que siga adelante en el Señor y para que sea instrumento del Señor para la bendición de otros. Así que esta imagen nos recuerda que Dios sigue haciendo maravillas. Él se fue a la gloria, pero Él sigue estando por el Espíritu Santo, haciendo milagros, maravillas, como ha hecho con nosotros. ¿No es un milagro la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús? Es algo sobrenatural. Ha sido por la intervención directa de Dios en nuestras vidas. Cuando nos arrepentimos, creímos, recibimos a Cristo en nuestro corazón. Vino Dios para hacer una obra sobrenatural en nosotros. Una vida nueva en Cristo Jesús. Vida eterna y adoptados como hijos de Dios y herederos de su gloria. Así que esto representa las maravillas de Dios, que nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero, el Dios en el cual nosotros hemos creído. Así que vamos a ir adelante y vamos a resaltar las porciones que creo en las que podemos sacar algunas lecciones espirituales para nosotros. Y quisiera resaltar estos versículos, el 1 y el 4, donde dicen, hablando ellos al pueblo, seguían hablando de la gracia del Señor, de la misericordia de Dios, que Dios estaba aquí, que ahora Dios es un Dios que se había abierto su corazón a todo el mundo entero. Y esto lo chocaba mucho a los judíos, porque el gran problema que tenía el pueblo de Israel era su orgullo de creerse que ellos eran el pueblo de Dios, los elegidos de Dios, y los demás eran perros gentiles. Y ahora, a través de estos hombres transformados por el poder de Dios, les están comunicando y les están demostrando que Dios es un Dios que ahora está
abierto a todos, a recibir a todos, no importa la raza, no importa la religión que tengan, no importa la posición social que tengan. Todo el que quiera venir al Señor, que quiera conocer a Dios, las puertas están abiertas. Ahora, hay un solo camino, un solo mediador, un único Salvador y suficiente Salvador, que es Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, el que fue crucificado, el que fue rechazado y que fue resucitado y glorificado por el Padre y que ahora por el Espíritu Santo sigue estando presente. Porque esa es la misión del Espíritu Santo en la tierra, manifestar a Cristo. Por eso se le llama también en la palabra de Dios el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo se goza en manifestar la gloria del Señor Jesucristo, el amor del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, que Él es el Salvador, el Redentor, que todos necesitamos, que los ateos necesitan y que los religiosos también necesitan a Cristo Jesús en sus corazones. Y esto era lo que ellos hablaban y comunicaban al pueblo de Israel. Y dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Qué mensaje! ¡Qué maravilloso mensaje! ¡Qué glorioso mensaje estaban dando estos siervos de Dios! Cristo Jesús ha vencido a la muerte, ha resucitado. ¡Qué glorioso mensaje! La muerte ha sido vencida. La muerte que tenía esclavizado a todo ser humano, sabiendo que un día iba a morir. ¿Y después qué? ¿Qué habrá después? ¡Qué terrible! ¡Qué esclavitud tan grande! ¡Qué temores! ¡Qué miedos! Y todo ser humano vive con ese temor en lo profundo de su corazón, aunque algunos digan, no temo a la muerte. En la tumba se acaba todo, ahí, en esos 2 metros cuadrados más o menos, ahí acaba todo. No. Dice la palabra de Dios que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En el fondo, todo ser humano sabe que hay una eternidad, que aquí no acaba todo, que esto es temporal, que hay vida más allá de esta vida. Y lo más terrible, no solamente hay una vida eterna para los que creen en el Señor, sino una muerte eterna, una separación eterna para todos aquellos que rechacen la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Cristo Jesús ha vencido la muerte. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué agradecidos hemos de estar a Dios por esta liberación tan grande que Dios nos ha traído! Ahora para nosotros la muerte física es un paso a la gloria. Ya no tememos a la muerte. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y es más, pudiera ser que nosotros seamos la generación que ni siquiera experimentemos la muerte física, porque estamos esperando al Señor. Y la iglesia será arrebatada para estar con el Señor en el momento en que el Señor decida venir a este mundo, llevarnos con Él y después intervenir en este mundo de una manera personal y directa. ¡Qué maravilla! Cristo Jesús
ha derrotado a la muerte. ¡Qué maravilla! ¡Qué agradecidos hemos de ser al Señor por la gracia tan grande que Dios nos ha dado! El regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como escribe el apóstol allí a los Corintios, y aquí tengo el versículo ya escrito. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, porque la ley juzga y condena a todo ser humano en este mundo, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado la victoria sobre la muerte. Tenemos vida eterna y una gloria eterna por delante, por medio del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, dice el apóstol, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuánto ánimo nos da la palabra del Señor? Estemos firmes, constantes, sirviendo al Señor. Que además este servicio al Señor, aunque sea un servicio que a lo mejor nadie reconoce, es un servicio que el Señor lo tiene en cuenta y que el Señor lo va a recompensar. No es en vano servir al Señor. No es en vano ser fieles al Señor. No es en vano sufrir por la causa del Señor. Porque el Señor recompensará la obra, la labor, el servicio de cada uno de sus hijos y de sus hijas. ¡Qué maravilla! Ser hijo de Dios. Cristo Jesús ha vencido a la muerte. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1, que dice, puesto que, ahí dice, sí pues, que significa, puesto que habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí, hermanos, hermanas, somos gente resucitada espiritualmente. Ya nuestra posición es como la posición que tiene el Señor Jesucristo. Estamos sentados en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Qué descanso, ¿verdad? El estar sentado es estar descansando. ¿Qué seguridad nos ha dado el Señor? Porque hemos resucitado espiritualmente juntamente con Cristo Jesús. Tenemos por delante un futuro glorioso y maravilloso, eterno en la gloria de Dios, junto a la presencia de nuestro Salvador. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Por tanto, busquemos siempre las cosas de arriba. Pongamos nuestro corazón en los intereses de arriba, en las cosas eternas, en aquellas cosas que van a permanecer para siempre, en aquellas cosas que verdaderamente tienen valor, que es allí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ha vencido la muerte. Y claro, es terrible la reacción, la actitud de esta nación, la actitud de los gobernantes de este pueblo, del Sanedrín, es decir, todos aquellos que gobernaban y tomaban las decisiones importantes que afectaban a toda la nación de Israel.
los sumos sacerdotes, con los escribas, los fariseos, los ancianos. Y ahora Pedro se ve delante de este concilio, de estos jueces, que fueron los que juzgaron al Señor, que fueron los que condenaron al Señor, los que tomaron esa terrible decisión que afectó a toda la nación de Israel y todavía, como ya dijimos, sigue afectando. Y ahora Pedro se ve delante del mismo concilio, de los mismos jueces que condenaron a Jesús. Y Pedro ahora necesitaba una gracia especial para hablar con valentía, con seguridad, con serenidad, con convicción y con amor delante de aquellos que juzgaron y condenaron al Señor Jesucristo. Por eso, antes de este versículo 10, donde dice, cuando el apóstol Pedro empieza a hablar con ellos, y hemos leído en el 8 que Pedro lleno del Espíritu Santo. Es decir, aquí más bien quiere decir llenado del Espíritu Santo para ese momento tan especial. Porque Pedro sabía que igual que condenaron al Señor, a él también lo podían condenar a muerte en ese concilio. Y necesitaba una gracia especial. Y Dios le llenó de esa gracia. Fue llenado para ese momento especial. Y es que, hermanos y hermanas, Dios es el Dios de la gracia. Y Dios da una gracia especial cuando algún creyente se ve en alguna situación especial, situación de peligro o situación en la que tuviese que hablar delante de los grandes de este mundo. Acordémonos lo que dijo el Señor, hablando cuando viniera el Espíritu Santo a la vida de ellos. Y les dijo, si en algún momento tenéis que hablar delante de los grandes, de los gobernantes, no os preocupéis por lo que tenéis que decir, porque en ese momento Dios, el Espíritu, os dará la palabra adecuada para hablarles. Es que el Señor da gracia en momentos especiales. Cuando un creyente vive una situación de peligro, creyentes que hoy día también están siendo encarcelados injustamente por el Evangelio, yo estoy firmemente convencido que Dios les da una gracia especial para confortarles, para animarles, para ayudarles, para sostenerles, para que sigan firmes en la fe y para animarles sabiendo que ese sufrimiento, esa aflicción no es en vano. Y Dios bendice de manera especial cuando en medio de aflicciones o de pruebas difíciles permanecemos fieles al Señor. Él nos va a dar una gracia especial, una ayuda especial. Acordémonos cuando el apóstol escribe la última carta, que fue la segunda a Timoteo, que en alguna ocasión se vio completamente solo, abandonado por todos. Todos me abandonaron, dice el apóstol. Pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Y le dijo el Señor, ten ánimo, Pablo, habla y no calles. Y es que el Señor siempre da una gracia especial a los suyos.
cuando vivimos momentos especialmente difíciles, especialmente duros. Yo estoy con vosotros, dice el Señor, y estas palabras sí que tienen una gran profundidad. Estoy con vosotros en todo momento, en toda situación, y especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles, momentos de dificultad. Pues bueno, fue llenado de esa gracia especial para hablar ahora a todo aquel concilio que lo habían reunido a él y a Juan para condenarles. Y dice el apóstol Pablo, solo pongo estos versículos para así ir resumiendo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Así que estaban los tres, Pedro, Juan y el que había sido sanado, donde se había hecho el milagro, donde el poder de Dios se había manifestado. Ahora, aquí está el poder de Dios de una manera especial, manifestado en el apóstol Pedro, que con valor, con valentía, sin ningún miedo, habla delante de ellos y les dice, vosotros crucificasteis al Salvador, al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. ¡Qué valor! Es que solamente por el poder del Señor podemos tener ese valor y esa valentía en momentos difíciles. Como estaba pasando él, sabían que lo podían condenar a muerte. Y les dice algo más, algo muy importante. Una cita del Salmo 118, que ellos sabían lo que quería decir. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es la piedra reprobada, desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En el Salmo 118 aparecen estas palabras proféticas, refiriéndose al pueblo de Israel, que un día vendría el Redentor, vendría el Mesías y sería despreciado y desechado. Aquellos que deberían de estar edificando, preparando al pueblo de Dios para recibir al Mesías, y que pruebas de sobra tuvieron ellos mientras vivió el Señor y mientras el Señor está glorificado y el Señor sigue manifestándose por medio de los suyos, una y otra vez dando pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador. Pero Dios ya anticipa la reacción del pueblo por la dureza de sus corazones. Por este pueblo rebelde y contradictorio, que teniendo pruebas palpables de la divinidad del Señor Jesucristo, le rechazan, le desprecian y ellos quieren seguir en lo suyo, quieren seguir con sus privilegios, quieren seguir con su orgullo, quieren seguir también con sus intereses, porque todo se había corrompido. Toda la orden sacerdotal, con todos sus negocios, sus intereses. Recordemos lo que hizo el Señor en el templo, ¿verdad? Cogió un azote. No hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones. La casa de mi padre es casa de oración, no cueva de ladrones. Todo estaba corrompido por la dureza de este pueblo que de labios
honraban al Señor, pero que en sus corazones estaban lejos de Él. Así que ahora este Jesús, que fue desechado, fue reprobado por la nación de Israel, ahora Dios lo utiliza y Dios lo va a usar para crear un nuevo templo de Dios. Ahora con la venida del Señor Jesucristo, ya el orden antiguo ya se acabó, ya ese templo que está ahí ya no tiene sentido. Ya el sacerdocio no tiene sentido, todo se cumple en el Señor Jesucristo. Y Cristo Jesús ha venido a crear un nuevo templo de Dios, que ahora son todos aquellos que se unen por la fe al Señor y forman parte de la iglesia del Señor. Y el Señor Jesucristo es la piedra principal del ángulo, esa roca, ese fundamento en el que sostiene ahora al nuevo templo de Dios, que es un templo espiritual, al nuevo pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Y Él es la roca de la iglesia. Él es el que sostiene a la iglesia de Dios. Así que Él ha venido y Dios ha usado el rechazo de este pueblo, de esta nación, para crear un nuevo templo espiritual, que somos nosotros, que es la iglesia. Ahora somos el templo de Dios. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Hemos leído en esta mañana, 2 de Corintios 6. Por lo cual habitaré y andaré en medio de ellos, dice el Señor. Aquí tenemos una imagen, eso es una imagen de un edificio muy antiguo, y esa roca es la piedra principal. Es la roca que se ponía en las esquinas de las grandes edificaciones para sostener el edificio, era una piedra fundamental, y también que marcaba la línea recta. Era esencial. Y aquí en este dibujo pues tenemos la ilustración de esa piedra que está en el ángulo del edificio y que ahora esta piedra es Cristo que sostiene a la iglesia. Él es la piedra angular, es el fundamento de la iglesia del Señor. Como dijera también a los corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque claro, allí estaba pasando algo muy triste. Un grupo decía, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, el otro, yo soy de Pedro, el otro, yo soy de Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Quién fue crucificado por vosotros? El Señor Jesucristo. Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Y la iglesia no es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Juan, no es la iglesia de fulanito, de menganito, es la iglesia de Dios. Somos templo de Dios. Y aquí vive el Dios viviente. El Dios que mora y que habita por el Espíritu Santo. El Dios que se sigue manifestando por medio de los suyos para edificarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, para crecer en el conocimiento del Señor, fundados en la roca, ir creciendo para que este edificio espiritual pueda crecer para ser un templo santo en el Señor. Y qué serio es lo que dice el apóstol. Si alguno destruyere el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí vive Dios. La iglesia es la casa de Dios, ¿verdad? Morada de Dios. El Dios de amor y de santidad. Y que está aquí para revelarnos más y más de la gloria del Señor Jesucristo, del amor del Señor Jesucristo, de la misericordia del Señor Jesucristo, para que vivamos unidos al Señor en comunión con nuestro Señor y Salvador. Y todo aquel sacerdocio ya quedaba, ya no tenía sentido. Ahora los verdaderos sacerdotes somos nosotros. Porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos sacerdotes de Dios. Y hemos sido llamados a adorar al Señor, a obedecer al Señor, a amar al Señor y a amar al pueblo de Dios y comunicar al pueblo de Dios la palabra de Dios, las promesas del Señor para la edificación de su pueblo. Así que acercaos a Él, y Él se acercará a nosotros. Como dice el apóstol Pedro allí en la primera carta, capítulo 2, versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva. Este es el fundamento, quien sostiene a la iglesia, quien sostiene a los creyentes. Desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios esta roca es la escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y tenemos por último esta última porción de los versículos 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, bueno, les están intimidando para que dejen de hablar del Señor, para que dejen de predicar el Evangelio y cada uno se vaya a su casa tranquilito. Pero les dice a ellos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Qué valor el de Pedro, ¿eh? Cuando nos acordamos lo que pasó allí en Getsemaní, que salió corriendo, se escondió, negó al Señor. ¡Qué Pedro transformado por el poder de Dios! ¡Qué maravilla hace Dios también con los suyos! Cuando estamos conectados al Señor. ¡Qué valentía! ¡Qué valor! Aquí no hay miedo ninguno. Dispuesto a pagar las consecuencias, porque era consciente de las consecuencias que tenía, tener esta valentía y este valor de hablarle así a los gobernantes de la nación. Es necesario obedecer a Dios antes que a vosotros. Dijeron también en otra ocasión, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué mensaje para nosotros también. No podemos dejar de decir lo que hemos visto con los ojos espirituales, que hemos conocido al Señor, y lo que hemos oído, el Evangelio de la gracia de Dios. No nos podemos callar. Tenemos que hablar. Cuando el Señor nos dé oportunidad, que nos va a dar oportunidades, siempre que estemos ahí dispuestos a seguir comunicando lo que hemos visto, lo que hemos oído, que conocemos al Señor, que somos del Señor. Y somos del Señor
por la gracia de Dios y por la fe en el Señor Jesucristo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y la última lección que podemos aprender de aquí es que Cristo Jesús ha de recibir toda la gloria. Él nos ha redimido, nos ha salvado, ha hecho en nosotros un milagro. Nos ha dado vida nueva, nos ha dado vida eterna, nos ha dado un encargo a cada uno, un ministerio, un servicio, y todo para que glorifiquemos al Señor. Porque lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos hacer, es por la gracia de Dios. Y si es por la gracia de Dios, es para glorificar al Señor. Todos glorificaban a Dios por lo que habían visto, por las maravillas de Dios en medio de ellos. Cristo Jesús es digno de recibir la gloria, la honra, el honor, como dicen allí en Apocalipsis: Señor, aquellos redimidos, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Y no solamente porque tú creaste todas las cosas, sino porque siendo el creador, eres también el redentor. El que nos amó y se entregó por todos nosotros. El que nos lavó de todos nuestros pecados por su sangre preciosa. El que nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús para gozar eternamente de la gloria de Dios. Resumimos, recordemos. Cristo Jesús ha vencido la muerte. Lo ha hecho para mí, lo ha hecho para ti, para que tengamos el regalo de la vida eterna, de la gloria eterna. ¡Qué maravilla! ¡Qué eternidad más gloriosa! Vamos a pasar en la presencia del Padre Celestial, a quien no vamos a ver, seguramente, porque a Dios el Padre nadie le ha visto ni le puede ver, pero seguramente habrá alguna representación de la gloria de Dios. Pero tenemos al Hijo, y quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Él, en Cristo Jesús, a quien vamos a ver cara a cara, como tú y yo ahora nos vemos aquí, cercanos, cara a cara. Vamos a estar con el Salvador, con aquel que hace 2000 años estuvo en el mundo, murió y resucitó y está ahora en la diestra de Dios. Jesús, el hombre, resucitado y glorificado, cara a cara. Espero verle. Más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Y le veremos, hermanos, así como nos vemos ahora cada uno de nosotros, porque ha vencido a la muerte. Qué pena que haya rechazo a este mensaje tan glorioso. El mensaje del resucitado, que el Señor ha vencido a la muerte, que ha creado un nuevo templo de Dios, que somos nosotros, el templo de Dios. Dios habita aquí con nosotros, está con nosotros, para bendecirnos, para ayudarnos, para animarnos, y para que sigamos permaneciendo, perseverando en la esperanza de la venida del Señor, que viene pronto para llevarnos con Él. Cristo Jesús ha de recibir toda, absolutamente toda la gloria,
todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Todo, todo. Porque solamente Él es digno de ser honrado y de ser glorificado. Apocalipsis 19:7 y terminamos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pues sigamos estando preparados, porque pronto llegará este glorioso momento de estar con el Señor y de unirnos, el esposo y la esposa, para siempre, por toda la eternidad, en la gloria de Dios. Porque el Señor nos bendiga a todos. Amén. Bueno, terminamos en oración. Padre nuestro, muchas gracias te damos por tu palabra, por tus promesas, por tu amor y por tu gracia. Señor, qué maravilla has hecho, Señor. Qué Salvador tan poderoso nos has levantado, Señor. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por la persona de Cristo Jesús. Gracias porque somos tu pueblo, tus redimidos. Y pedimos en esta semana, Señor, tu ayuda y tu bendición sobre todo tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, para el miércoles tenemos también otra cita aquí en la iglesia, así que animémonos todos para asistir si nada lo impide.